Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Hola, hoy continuaremos hablando de comunicación política y de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, los periodistas y un canal público como Teleantioquia en la información y formación de las audiencias en época preelectoral. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Los medios de comunicación tienen la obligación de salirse de ese mercadeo político y brindar herramientas que permitan la discusión, el análisis, la comparación y el criterio para que la ciudadanía tome decisiones informadas y conscientes. Sí, señor, claro, en la televisión, en el periódico y entre todas las personas que vienen por acá hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de toda la publicidad nueva que ha salido con respecto a los políticos. Y la información que hemos visto en televisión y en internet sí ha sido abundante. Hay mucha información acerca de los políticos. Usted sabe que todos nosotros nos levantamos con el radio en la mano, con el televisor y todo el día estamos así. Entonces yo creo que los periodistas son los más responsables de todo lo que pasa para la opinión de uno. He visto poco cubrimiento, de hecho no conozco todavía los candidatos a la alcaldía, por ejemplo, ni a la gobernación. Eso me parece que es poco, se necesitaría un poco más de información en ese tema. La importancia de la información objetiva, veraz, imparcial en la comunicación política y desde el Comité Defensor del Televidente para el público antioqueño y para todos los que nos ven en general, es absolutamente relevante en un año tan importante como el electoral para el momento de ir a las urnas y tomar una buena decisión de quiénes serán nuestros próximos gobernantes. La comunicación política empieza a ser muy relevante a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo hace por dos razones fundamentales. La primera es la ampliación de los medios masivos de comunicación como una variable fundamental en la política de muchísimos países. La otra variable fundamental de esa importancia de la comunicación política tiene que ver con la consolidación y la ampliación de las democracias. No quiere decir que no se pueda estudiar la comunicación política en sistemas que no sean democráticos, pero es mucho más relevante y la disciplina ha estado más concentrada en la forma como discutimos, compartimos información y tomamos decisiones alrededor de la comunicación de información en sistemas democráticos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ambas cosas se vuelven mucho más relevantes y la disciplina encuentra un lugar muy cómodo en donde estarse moviendo. Sería muy útil ver un segundo semestre que comienza ahora en julio hasta octubre, canales públicos volcados a la formación ciudadana, hablando de los temas que a la gente le interesa, hablando de sociedad, hablando de los problemas de región, que siempre lo han hecho, pero como esta oportunidad tenemos elecciones en octubre, se necesita que el ciudadano sea más consciente, porque normalmente ocurren dos cosas muy interesantes. La gente se entera que hay elecciones cuando se inscribieron faltando 3 meses no más y pareciera que se prendían las luces del show. Y lo que también genera dudas es que el promedio en Colombia y en el mundo, los ciudadanos deciden su voto solo 8 días antes de la elección porque no tienen suficiente información. Creo yo que también dentro de todo este sistema habría que incorporar en la reflexión sobre todo la existencia de medios masivos de comunicación financiados privadamente. Porque ellos, digamos, la iniciativa privada, la empresa comunicacional financiada desde la empresa privada, también determina no solamente qué se usa, sino también cómo se lo usa y a qué tipo de agendas puede responderse. Porque, claro, ahí hay un proceso de articulación no solo ya de lo político, sino también de otra serie de intereses económicos, culturales, etcétera, que tienen en el medio una posibilidad de presentarse públicamente y de hacerse relevante a la hora de entablar debates públicos sobre cambio de leyes, sobre asuntos que deben regularse en la vida social, etcétera, etcétera. El Club de la Prensa es una corporación que nació
con la idea de fortalecer el conocimiento de los periodistas para desempeñar mejor su labor. Conversamos con su presidenta acerca del compromiso y de las diferencias que deben tener los medios de comunicación públicos y privados en el momento de abordar temas relacionados con comunicación política. Indudablemente la política nació pues precisamente nació conjuntamente con los medios privados en Colombia. Vemos que los medios privados pueden tener posiciones que privilegien a uno u otro partido o a uno u a otros candidatos. En la televisión pública no puede existir eso. O sea, no debe de existir, no debería existir en ninguno. Lo ideal sería paridad con todas las posiciones, paridad con todos los partidos, paridad con todos los candidatos. Pero que existe, existe. ¿Cuál es, digamos, esa labor del medio de comunicación? Llevar con la mayor rigurosidad a los televidentes, a las audiencias, llevarles las posiciones, las propuestas de los partidos, de los candidatos, para que sea la comunidad quien tome partido. Es absolutamente relevante que el sistema de medios públicos pueda dar a conocer propuestas, candidatos, pero de todos los colores y matices, toda vez que si no es así, la ciudadanía tomará una versión parcializada y no será la mejor decisión la que tomará, porque eventualmente solo conocerá una versión del asunto. Usted sabe que esto va cambiando, lo que usted dice, como se dice en política, la foto es una hoy, al final del año es otra, y a medida que se acerca la elección esa foto va cambiando y puede cambiar inclusive en días. Seguramente pues habrá oportunidad de volverla a tener por aquí para que sigamos conversando de estos temas. Eso ha sido muy amable. Y eso que nos faltó hablar de los impolíticamente correctos. Los colombianos y la verdad la mayoría de los latinoamericanos seguimos consumiendo entre un 70 y un 76% el imaginario político a través de la televisión. Además, el hecho de consumirlo, hay una sensación de una credibilidad completa hacia los periodistas, hacia aquellos que enuncian estas noticias como si fueran una verdad. Entonces tiene una credibilidad absoluta. Se busca un mecanismo para resolver los problemas económicos. Una mesa de concertación entre voces económicas. Ideal es que se muestren todos los candidatos, se muestren todos los partidos. No siempre ocurre eso en nuestro país, por eso hemos visto en los últimos tiempos tanta polarización, que no es lo que queremos, pero que es una realidad. Es tan importante que la red pública, no solamente el canal Teleantioquia, sino todos los que tengan responsabilidades públicas, incluso los canales comunitarios, en formar las ciudadanías, desde pequeños, inclusive desde los colegios, desde las escuelas, que puedan tomar algún tipo de pertinencia y puedan ir cogiendo criterio para escoger los mejores gobernantes, que esa relevancia se está dando desde hace 30 años con el nacimiento de la Constitución del 91, pero se ha disparado aún más con el tema de las redes sociales. Después de la pausa veremos cómo las redes sociales se han convertido en una nueva caja de resonancia, en esos replicadores de comunicación política que utilizan nuevos formatos para la divulgación de ideas o programas de políticos y gobernantes. Hasta hace unos 8 años, la noticia política y la agenda mediática la manejaban la prensa, la radio y la televisión, y las redes sociales eran unos replicadores de información. Hace más o menos unos 2 años se invirtió esta fórmula. Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, nos hace un pequeño recuento sobre la influencia que han tenido los medios de comunicación hasta llegar a Twitter, donde se genera la nueva agenda pública, la nueva agenda mediática. La imprenta y lo que se derivó en términos de revolución a partir de la invención de la imprenta fue el hecho de que muchas personas, un poco al margen de su condición social, tuvieron la oportunidad y la posibilidad de dar a conocer y de poner a circular sus ideas en la política. Y de ahí lo que ha pasado en la sociedad moderna es como una serie de ciclos de cambio tecnológico en el que ha aparecido después de la imprenta y digamos la época de oro de los
del periodismo escrito sigue la radio, después la televisión y después los medios de comunicación asociados con la última revolución tecnológica directamente ligada con el internet y con las redes sociales, ¿no? Entonces ahí hay como momentos específicos en los que cada uno de estos cambios tecnológicos le ha puesto un sello y un formato a la comunicación política. Es claro que hoy el ciudadano está en su entorno, es decir, si uno quiere estar con él, debe buscarlo donde se encuentra. Normalmente son las redes sociales, sitios que no tienen ni horario predilecto, ni tienen espacio definido, porque el ciudadano va a ellas cuando lo necesita y cuando quiere. La importancia de la comunicación política en las redes sociales tiene que ver mucho con el manejo de las mismas, que se hagan desde la línea editorial, que se haga, que la estén haciendo los directores o que estén haciendo las autoridades. Es tan importante porque cada una de esas redes tiene un matiz distinto. Una cosa es Instagram, otra cosa es YouTube, otra cosa es ahora el TikTok y la importancia que está tomando desde el punto de vista político. Pero la televisión sigue siendo ese medio que recoge todo, que es central y que creo que en nuestros 6 millones de habitantes del departamento de Antioquia aún sigue impactando mucho nuestra televisión, y por eso es importante que nosotros como Comité Defensor del Televidente digamos la relevancia de la comunicación política. La verdad es muy difícil creer con respecto a la información que uno ve por medio de las redes sociales, ya que hay muchas personas que montan información solamente por causar polémica o por ensuciar el nombre de algunos otros. En verdad sí hay cosas que son valiosas que uno debe saber, pero la desinformación siempre está en tela de juicio, ya que uno no sabe si es real o no lo que le están mostrando. La diferencia es el tipo de canal, que hay un tono diferente, unos horarios diferentes, una extensión diferente que se requiere para identificar o dar un mensaje específico. Pero siempre tendrá el mismo tipo de mensaje, solamente que se transforma de cierta manera según el lenguaje de la audiencia. No es lo mismo sacar una noticia política a través de un noticiero de televisión a tenerlo en redes sociales, porque el consumo es mínimo. ¿Qué se está buscando? Hoy en día lo que se busca es llamar la atención. Entonces, la noticia política también está alrededor de captar esos 7 o 15 segundos que las audiencias necesitan para prestar la atención para consumir una especie de contenido. No, yo a las redes sociales no le creo. Yo siempre que veo una información en red social, espero primero que lo vea uno de los medios grandes y ahí sí miro si es verdad o no, pero yo a las redes no les creo. Las redes sociales, que es para un grupo de personas, y también hay diferentes redes sociales, el consumo ágil de contenido político es a través de los memes, a través del chiste, a través de la caricatura, a través del Reels, de pequeños videos que tienen un marco completo del evento, es decir, es como una especie de generalización de la situación, el contexto, el tiempo, los protagonistas de esa historia que se ven representados en un meme. Es decir, los memes tienen un marco de interpretación muy rápida para que se entienda de una manera muy fácil y se tome, digamos, una posición muy rápida frente a esto. Las redes sociales democratizan la información y el conocimiento para todo el mundo, pero las personas, yo creo que sí tienen una inmensa responsabilidad de contrastar la información que reciben. Las personas son inteligentes y saben qué periodista es riguroso. Las audiencias deben saber a quién creerle y le creen es al periodista que hace un buen periodismo, que contrasta la realidad, que contrasta las distintas posiciones que se encuentran o en los candidatos o en los partidos, para que les pueda entregar a las audiencias y que sean ellas quienes decidan en quién creer. Yo siento que Teleantioquia tiene un reto muy grande porque eso es un departamento de casi 6 millones de habitantes, de 9 subregiones, de 125 municipios, en los que, si bien es cierto, vamos a escoger unos diputados a la Asamblea de Antioquia, pero también vamos a escoger un gobernador, 21 concejales en la ciudad de Medellín, pero muchísimos más concejales en los 125 municipios. Tenemos que hacer el esfuerzo de dar a conocer la mayor cantidad de candidatos para que la ciudadanía se sienta informada con todos los matices y pueda tomar la mejor decisión en el momento de ir a las urnas el 29 de octubre.
Hay una idea sobre cuáles deberían ser los mensajes que se pueden emitir a través de los medios masivos sobre comunicación política. Pero queremos plantearles a ustedes, nuestros televidentes, la siguiente inquietud. ¿Cuáles deberían ser los límites que pueden plantearse desde las redes sociales con respecto a comunicación política? Conozcamos la siguiente propuesta generada desde la academia. La limitante fundamental ahí, digamos, propondría yo, tendría que ver mucho con las consecuencias del mensaje que se nos está entregando. Si el mensaje lo que está llevando precisamente es a la discriminación de personas, hay una pretensión particular del uso de la violencia o a romper con reglas generales de convivencia o del funcionamiento de la democracia, ahí claramente hay que establecer una línea de lo que no sería aceptable en términos de un flujo de comunicación que sale de un emisor que tiene una pretensión de trabajo público. Creo que el manual de cubrimiento electoral es absolutamente relevante y pertinente en un momento en que están tan exacerbados los ánimos para demostrarle a la opinión pública, no solamente antioqueña, sino para dar un ejemplo, inclusive a los otros canales públicos del país, que estas reglas o esta normatividad o estos límites que se autoimpone el canal son evidentemente para dar tranquilidad y un parte de imparcialidad ante la opinión pública. Es muy importante generar programas de amplio espectro. Me explico, donde la ciudadanía entienda qué está eligiendo y por qué estamos en este momento. ¿Cuáles son los riesgos mediáticos de las elecciones? Porque es importante el tiempo que se le da a los partidos, pero también es muy riesgoso porque recuerde que la propaganda política sí no está regulada. La publicidad política pagada depende de la capacidad económica de los partidos o candidatos. Entonces eso viola un poquito como la igualdad y las posibilidades de conocer verdaderos programas y se sesga hacia los lados porque en materia de política, en materia de elección de partido político es un problema personal y no estamos libres ningunos, todos tenemos una posición política ante la vida, pero cuando uno es comunicador, cuando trabaja en un canal público, ahí sí tiene que marcar la diferencia y evitar entrar por los terrenos de lo personal y permitir que la sociedad conozca y tome sus decisiones libremente. Después de la pausa conoceremos lo que piensan nuestros invitados sobre la manera en que Teleantioquia debe brindar información y formación en época preelectoral. Ya regresamos. Ahora veamos la importancia de que el Club de la Prensa de Medellín tenga un manual de principios básicos para cubrir procesos electorales, que puede servir de guía o referencia para cualquier periodista. Además, es una herramienta de fácil consulta, pues se encuentra en Internet. El Club de la Prensa, con su grupo de periodistas, los que hicimos la diplomatura en Ciencias Políticas con la Universidad de Antioquia, la Facultad de Derecho, lideramos pues el hacer un manual de principios básicos para cubrir procesos electorales. ¿Por qué? Porque nos hicimos la pregunta, ¿qué pasa con los periodistas que son nuevos? Y sabemos que vienen con unos conocimientos generales, pero no sobre la política, no sobre los procesos políticos, no sobre la democracia, no sobre cómo fortalecer la participación, no sobre cómo darle igualdad a todas las vertientes políticas, a los candidatos. Entonces, este manual, Principios Básicos para cubrir procesos electorales en Colombia, lo lideramos entonces desde el Club de la Prensa con 63 periodistas que hicimos la diplomatura. Lo tenemos en medio digital también en nuestra página web www.elclubdelaprensa.com. Es hora de que Andrés Úsuga, miembro del Comité Defensor del Televidente, y nuestros invitados nos hagan una reflexión sobre el papel que juegan los medios de comunicación y en especial nuestro canal Teleantioquia en este tiempo previo a las elecciones regionales. Creo yo que ningún canal, ni público ni privado, se puede prestar como un actor para judicializar la política, pero tampoco para politizar la justicia.
No podemos ser unos colaboradores de quienes están convirtiendo la lucha democrática en una lucha en los estrados judiciales. Los periodistas tenemos una inmensa responsabilidad con las audiencias y es de ser rigurosos, de ser muy cuidadosos en el manejo informativo. Nosotros no hablamos de objetividad, porque es que el periodismo no es una ciencia exacta, pero el periodista tiene la obligación de contrastar, de entregar diferentes versiones sobre un hecho, de investigarlo. Para eso debe de ser riguroso e ir en lo máximo posible a la verdad. Yo creo que es absolutamente relevante que los ciudadanos conozcan si el medio es público o es privado, que distingan qué es un Teleantioquia, qué es un Telemedellín, qué es una RCN o un Caracol, para poder saber quién está detrás de la línea editorial de cada uno y quiénes tienen algún tipo de responsabilidades mayores, como los canales públicos. Teleantioquia debe de informar bien, no solo Teleantioquia y todos los medios deben de informar bien para uno saber por quién votar y tener la idea quién es la persona que se lanzó a la política. Y lo que muestra también esta lista de candidatos tan larga es primero una eventual dispersión del voto en primera vuelta. Eso puede ser muy beneficioso para algunos candidatos que tengan, digamos, la posibilidad o la certeza de intentar. ¿Quién tiene que formar ciudadanos? Digamos, los que tienen las posibilidades de llegar a las grandes masas, entre ellas los medios de comunicación públicos. No es que estén por fuera los privados, pero ellos son empresas de clientes. En cambio, esto es una función pública que está prestando los canales que son estatales. Es muy importante que los ciudadanos tengan esta conciencia sobre los flujos de información a la hora de tomar decisiones importantes, como las que vamos a tomar en las próximas elecciones. Los canales públicos y los medios de comunicación público tienen esa responsabilidad de pedagogía ciudadana, de cultura política en Colombia, que deberían asumir siempre, obviamente, con la neutralidad fundamental en términos de la decisión final, pero sobre todo entregando buenas herramientas a los ciudadanos para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. La responsabilidad que tiene Teleantioquia como medio público es hacer lo que siempre hemos visto los televidentes que hace, pero que continúe trabajándolo. Y es que en estos procesos electorales los televidentes tengan la información de todos los candidatos y de todas las vertientes políticas que hay en Colombia. Que contraste, que haga los foros, que le muestre a los televidentes con los distintos formatos que tiene para hacer cubrimiento político, que le muestre a los televidentes el pensamiento de los distintos candidatos para que el televidente pueda elegir al mejor. Pero Teleantioquia, digamos, la principal labor que tiene es el de seguir fortaleciendo la democracia. Entonces, lo que viene más adelante va a ser como esas peleas de las carreras que quedaron pues, definidas por un par de votos para intentar definir efectivamente la configuración final. Una invitación muy especial para todos los ciudadanos de Antioquia, de Colombia, inclusive los que nos ven en las redes a nivel internacional, para que nos escriban al correo del Comité Defensor del Televidente. Los estamos escuchando y les vamos a responder con todo el gusto. A nuestros televidentes los invitamos a que se informen, lean, analicen y confronten toda la información que reciban de candidatos para estas próximas elecciones, de modo que sus votos sean realmente a conciencia. Nos vemos en una próxima emisión de Saberte Ver para ver la televisión con otros ojos. Hasta entonces. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.